Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios, nuevamente entrando a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en estos días. Y hoy día nos toca considerar Juan capítulo 5 y vamos a ir desarrollando el versículo 10 en adelante. Ya el video anterior habíamos visto capítulo 5, versículo del 1 al 9 y hoy día vamos a considerar a partir del versículo 10 en adelante. Esperamos poder terminar este estudio y llegar hasta el versículo 47 que nos toca en este tiempo. Muy bien, entonces debemos decir que a lo largo del Evangelio de Juan, el versículo 10 utiliza la palabra judíos, pero no se refiere a los judíos común, sino a los principales judíos de aquella época. Y no solamente habla de los judíos, sino que también todos los mandamientos humanos que estos imponían a la gente. Los líderes judíos no estaban interesados en la sanidad de este hombre, no les interesaba mucho el milagro que había sucedido en este hombre, sino que querían saber quién le había dicho a este hombre que tomara su lecho en día de reposo. Pero el hombre no sabía. Entonces, este hombre, como no sabía quién era, entonces mira a su alrededor. Entonces, versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu leche y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es decir, entonces que no tuvo una respuesta inmediata a este hombre que fue sanado. Pero del versículo 14 y 15, Jesús le advierte a este hombre que tenga cuidado, que no peque más, porque si no vendría un peligro mayor. Dice, le halló Jesús en el templo. Jesús estaba ocupado en la vida espiritual, en la vida del hombre que había sido sanado, sobre todo por su salud espiritual. Sabemos nosotros que Jesús sana físicamente, pero también esta mayor preocupación es la salud espiritual. El vivir una vida de pecado es decirle no a nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Su violación a la tradición del día de reposo lo podían excomulgar o darle muerte. Entonces vemos acá que este hombre, para no ser excomulgado o no darle una pena de muerte, entonces va y dice que Jesús lo había sanado. Pero del versículo 16 al 18, Jesús habla acerca del día de reposo. Pero, sin embargo, el versículo 16 dice que procuraban matarlo. Dice, perseguían a Jesús y procuraban matarle. Tenía una raíz espiritual, que era que esta lucha entre el enemigo y nuestro Señor Jesucristo era pues constante, y el enemigo quería de alguna manera matar a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 habla de mi Padre hasta ahora trabaja. Es interesante, Jesús nos hace recordar que Dios no toma días libres, como algunos han mencionado, algunos eruditos, algunos escritores han mencionado que Dios merece
un descanso después de haber hecho todo lo que hizo en la creación. Pero Dios no toma esos días libres. No hay días libres para el Señor, porque Dios sigue, a través de Cristo, sigue salvando, sigue obrando en la vida y en las personas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos cada día. Y en nosotros también. Dios seguirá y sigue obrando en nuestras vidas. El versículo 18 nos habla ya con claridad acerca de que Jesús es igual a Dios. Versículo 18, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que era fuerte, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos acá que Jesús declara enfáticamente a los judíos que Él era Dios. De versículo 19 al 23 encontramos el tema de Jesús y el Padre. Versículo 19 dice: respondiendo entonces Jesús, le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino el que ve hacer al Padre, porque hace el Hijo igualmente. Entonces acá Jesús está en una sumisión voluntaria, no por una naturaleza inferior, no porque sea inferior está sujeto al Padre, sino que por una sumisión por amor. El Padre ama al Hijo y están unidos por amor, ¿no? Como dice el versículo 20. Versículo 21. Versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida, dice la Escritura, porque tiene el mismo poder, la misma autoridad que el Padre, incluyendo el poder para levantar de los muertos. Vale decir entonces que hay una igualdad entre el Padre y el Hijo. Entonces vemos acá que ambos son iguales. Versículo 22 nos habla acerca del juicio. El Hijo tiene la misma autoridad del Padre, incluyendo la autoridad de juzgar todo esto. Es una demostración de la deidad de Jesús, Dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, Jesús y la resurrección, Jesús, la resurrección y la condenación. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24 en adelante habla acerca de este tema. El que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra. Jesús se levanta a sí mismo más allá de cualquier nivel, de cualquier hombre. Hemos pasado de muerte a vida por escuchar y creer en Cristo Jesús. Muchos no creen en Jesús como Señor y dueño de sus vidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los testigos de Jehová y otros más. La doctrina de solo Jesús, que confunde al Padre y al Hijo, que viene del sabelianismo, y sostenida hoy por los grupos pentecostales, solo uno. Sin embargo, nosotros encontramos en el Evangelio de Juan la labor del Padre, el Hijo y también al Espíritu Santo. Pero sin embargo, estos grupos, como los testigos, los pentecostales, dicen, no, solamente hay uno. Los testigos dicen, solamente hay el Padre. Los pentecostales dicen, no, solo Jesús, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto podría ser una herejía como dice la Escritura, En el versículo 25 al 26 habla que el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
y le dio autoridad de hacer juicio. Y Juan dice que Jesús busca la voluntad del Padre que le envió. La voluntad del Padre que le envió. Y aquí nosotros encontramos en este capítulo el Padre y el Hijo. El Padre, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Entonces vemos acá que ambos son iguales. No en el sentido de que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, no. Ambos son personas distintas, ¿no? Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Dios en tres personas, un solo Dios. El testimonio de quién es Jesús. Versículo 32 en adelante se habla del testimonio de quién es Jesús. Juan el Bautista, del versículo 32 al 35, nos habla acerca de quién es Jesús. Versículo 36, las obras que hace Jesús. Las obras que hace Jesús dan testimonio de quién es Él. El Padre da testimonio también acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 37 nos habla acerca de eso. Versículo 39 dice, las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 46, Moisés es rechazado por los mismos, para las mismas personas que de alguna manera, entonces, rechazando a Jesús también. En el verso 32 dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, hablando de Juan el Bautista. Luego, en el versículo 36 dice, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, que el Padre me ha enviado. No dice que yo se me ocurrió y vine a este mundo. No, el Padre, Dios el Padre, lo ha enviado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 39 dice que las Escrituras dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 46 también dice, porque si creyesen a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si ustedes no creen a los escritos de Moisés, como Moisés escribió y dejó testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que rápidamente, en este pasaje, hemos visto entonces que nuestro Señor entonces tiene toda autoridad. A Él se le ha dado el juicio, el Padre le ha dado toda autoridad para juzgar a los demás. Entonces, tenemos aquí brevemente, ¿no es cierto?, este devocional, entonces para que usted pueda desarrollarlo mucho más y usted pueda compartir, ¿no?, con otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que en este pasaje no solamente habla de la sanidad de este hombre, sino que también habla acerca de algunos temas que es importante considerar. Así que, hermanos, será hasta el próximo video. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios los guarde.